Imagina caminar por las calles de la Roma actual y alzar la vista hacia la imponente cúpula del Panteón. Han pasado 2000 años y esa estructura de hormigón no reforzado sigue allí, desafiando la gravedad y el paso de los siglos sin una sola grieta que amenace su integridad estructural. Mientras tanto, nuestros puentes modernos y edificios de hormigón armado comienzan a desmoronarse en apenas 50 o 60 años. ¿Cómo es posible que una civilización de la antigüedad poseyera una receta química que nosotros, con toda nuestra tecnología satelital y laboratorios de vanguardia, apenas estamos empezando a comprender? Este es el gran enigma de la eternidad romana. Durante décadas, los arquitectos pensaron que el secreto residía simplemente en la ceniza volcánica de Pozzuoli, pero la realidad es mucho más fascinante y extraña. La ciencia moderna, actuando como un detective que interroga a un testigo mudo, ha descubierto recientemente que lo que considerábamos errores de mezcla eran, en realidad, la clave de su inmortalidad. Esos pequeños bultos blancos conocidos como clastos de cal, que los investigadores descartaban anteriormente como una simple falta de cuidado en el proceso de mezclado, son en realidad los componentes vitales de un sistema de autorreparación asombroso. Los ingenieros romanos utilizaban una técnica de mezclado en caliente que permitía que estos fragmentos de cal permanecieran activos en la estructura. Cuando una grieta se forma y el agua de lluvia penetra en ella, reacciona con estos clastos, creando una solución saturada de calcio que se recristaliza y sella la fractura de forma autónoma. Es, literalmente, un material que cura sus propias heridas. Resulta paradójico pensar que una cultura que no conocía la tabla periódica ni poseía microscopios electrónicos lograra diseñar una ingeniería de materiales que supera con creces la durabilidad de nuestras construcciones del siglo XXI. Nos enfrentamos a la realidad de que Roma no fue solo una potencia de legiones y espadas, sino un laboratorio silencioso de tecnologías avanzadas que, tras la caída del imperio, desaparecieron en las sombras de la Edad Media, dejándonos solo con las ruinas como evidencia de su genio perdido. Antes de seguir explorando estos enigmas tecnológicos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu curiosidad es lo que mantiene vivos estos misterios. Al observar los acueductos que aún transportan agua con una precisión de milímetros por kilómetro, nos damos cuenta de que el conocimiento romano no era fruto del azar, sino de una observación profunda de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, no todos sus inventos son tan monumentales o comprensibles como un puente o un templo. En los límites más remotos del imperio, desde las brumas de Britania hasta las fronteras de Germania, los arqueólogos han desenterrado objetos que desafían toda explicación lógica: los dodecaedros romanos. Se trata de pequeños artefactos de bronce, huecos, con 12 caras pentagonales y agujeros de diámetros variables en cada una de ellas. En cada vértice, una pequeña esfera corona la estructura. A pesar de haberse encontrado más de 100 ejemplares, no existe una sola mención a ellos en los vastos registros escritos de la época. No aparecen en los manuales militares de Vegetio, ni en las enciclopedias de Plinio el Viejo. Es como si estos objetos hubieran sido tan comunes que nadie se molestó en explicar su función. O quizás, tan secretos que su propósito estaba prohibido para los ojos no iniciados. Las hipótesis científicas actuales navegan en un mar de incertidumbre. Algunos investigadores sugieren que eran herramientas de agrimensura para medir distancias en el campo de batalla, mientras que otros proponen que servían como calendarios astronómicos para determinar la fecha exacta de la siembra mediante la observación del sol a través de sus orificios. Incluso existen teorías más domésticas y curiosas que sugieren que se utilizaban como moldes para tejer guantes de lana para los soldados en los climas fríos del norte. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones satisface plenamente a la comunidad científica. La falta de desgaste uniforme en los objetos y el hecho de que algunos se encontraran en tesoros junto a monedas sugieren un valor que podría ser tanto práctico como ritual. Esta ausencia de consenso es la prueba definitiva de nuestro vacío de conocimiento. Una pieza de bronce de apenas unos centímetros es capaz de poner en jaque nuestra comprensión de una de las sociedades mejor documentadas de la historia.
Nos encontramos ante una civilización que parece haber operado en un nivel de sofisticación que hoy llamaríamos ciencia ficción antigua. Pero el hormigón y los dodecaedros son solo la superficie de este océano de secretos. Lo que la historia nos cuenta sobre el control de los materiales y la supresión de la innovación bajo el mando de hombres poderosos nos lleva a preguntarnos cuántas veces hemos tenido que reinventar la rueda por culpa del olvido o la ambición de sus gobernantes. Entre los relatos más impactantes registrados por Plinio el Viejo, destaca la trágica historia del vidrio flexible. Durante el reinado del emperador Tiberio, un artesano anónimo logró una audiencia imperial para presentar un descubrimiento que habría cambiado el curso de la industria mundial. El hombre llevaba un cuenco de vidrio de una transparencia asombrosa. Ante la mirada escéptica de la corte, el artesano arrojó el recipiente al suelo de mármol con violencia. En lugar de estallar en 1000 pedazos, el vidrio simplemente se abolló, como si fuera un metal blando. Con calma, el inventor sacó un pequeño martillo y, con unos pocos golpes precisos, devolvió al cuenco su forma original, eliminando la deformación por completo. Lo que para cualquier observador parecía un milagro de la alquimia, para Tiberio representó una amenaza existencial. El emperador preguntó si alguien más conocía la fórmula. Al recibir una respuesta negativa, ordenó la ejecución inmediata del hombre. Su lógica era fría. Si el vidrio era tan resistente como el bronce, el valor del oro y la plata se desplomaría, arruinando las arcas estatales y el orden establecido. La ciencia moderna se pregunta hoy si esta historia es una leyenda o el registro de un avance metalúrgico real enterrado por la codicia política. Los investigadores analizan la posibilidad de que los romanos hubieran descubierto polímeros o aleaciones de vidrio dopadas con materiales específicos que alteraban su estructura molecular. Si bien el vidrio es frágil por su estructura desordenada de átomos, existen hoy vidrios metálicos de alta transparencia que comparten las características descritas en las crónicas. La tragedia reside en que, al eliminar al inventor, Tiberio condenó una tecnología revolucionaria al olvido eterno, obligándonos a esperar 2 milenios para intentar replicar lo que un artesano ya había conseguido en su fragua. Es el reflejo de cómo el progreso humano puede ser frenado por el miedo de quienes ostentan el poder sobre la innovación. Este patrón de pérdida de conocimiento no se limita a la ingeniería de materiales, se extiende incluso a la botánica y la farmacología. Uno de los mayores misterios biológicos de la antigüedad es el silfio, una planta que crecía exclusivamente en la región de Cirene, en la actual Libia. El silfio era tan valioso que su imagen se acuñaba en las monedas y se guardaba en el tesoro público junto al oro. Era una medicina milagrosa. Servía para tratar desde fiebres hasta mordeduras, pero su uso más codiciado era como un anticonceptivo eficaz. Los médicos romanos lo recetaban con total confianza, y su demanda era tan alta que se convirtió en un lujo esencial en la cocina de las élites. Sin embargo, hacia finales del siglo I, el silfio simplemente desapareció de los registros biológicos. A pesar de los esfuerzos de la ciencia actual por rastrear su ADN en plantas modernas, los resultados han sido esquivos. ¿Fue la extinción del silfio el primer gran ejemplo de cómo la humanidad puede consumir un recurso natural hasta su aniquilación? ¿O es que simplemente no sabemos qué buscar? Algunos botánicos sugieren que la planta era un híbrido natural que no podía ser cultivado fuera de su microclima específico, lo que la hacía vulnerable a la sobreexplotación. El misterio persiste mientras se intenta determinar si alguna planta actual es descendiente de aquel tesoro vegetal, o si su código genético se perdió para siempre con el último ejemplar entregado al emperador Nerón como una curiosidad final. Igual de asombroso es el nivel de sofisticación en la medicina operativa. En las excavaciones de Pompeya se han recuperado herramientas que dejan sin palabras a los neurocirujanos contemporáneos: espéculos vaginales, forceps de precisión, trépanos craneales y catéteres que son similares a los instrumentos de quirófanos modernos. Estos hallazgos plantean una pregunta inquietante. ¿Cómo pudieron los médicos de Pompeya alcanzar tal grado de comprensión anatómica y asepsia, careciendo de microscopios y de la teoría de los gérmenes? La precisión de estos instrumentos de bronce sugiere una práctica basada en siglos de observación empírica que permitía intervenciones ginecológicas y oculares que la humanidad tardaría 1700 años
en volver a ejecutar con éxito. Es como si el conocimiento médico hubiera dado un salto cuántico hacia el futuro, solo para ser succionado de nuevo por el vacío de la ignorancia tras el colapso del sistema romano, dejando a la ciencia actual asombrada ante una tecnología adelantada a su tiempo que apenas estamos volviendo a comprender. La maestría de los antiguos no terminó en la medicina o en la botánica, pues donde realmente demostraron una sofisticación que roza lo alquímico fue en el campo de la química militar. Aunque el famoso fuego griego se asocia tradicionalmente con el Imperio bizantino, sus raíces se hunden en los experimentos químicos de los ingenieros romanos que buscaban una ventaja estratégica. Esta sustancia incendiaria era capaz de arder sobre el agua, convirtiendo la superficie del océano en un infierno líquido que consumía las flotas enemigas sin remedio. Los científicos modernos han intentado descifrar la fórmula exacta durante décadas, proponiendo mezclas de nafta, cal viva y resinas. Pero la receta original sigue siendo uno de los secretos militares mejor guardados de la historia. Es un recordatorio de que los romanos poseían un conocimiento de la termodinámica y la síntesis química que hoy solo podemos intentar replicar mediante conjeturas. Esta capacidad técnica se manifestaba también en la ingeniería hidráulica, donde los romanos lograron lo que en su época debería haber sido físicamente imposible. El análisis de los sifones inversos revela una comprensión profunda de la presión de los fluidos. Al cruzar valles, los ingenieros utilizaban tuberías de plomo para forzar al agua a descender y luego subir por gravedad. Según los cálculos de resistencia, las presiones generadas deberían haber reventado las tuberías. Sin embargo, muchas estructuras funcionaron durante siglos. La ciencia moderna aún se asombra ante la precisión con la que calculaban el grosor de las paredes del metal y la distribución de las juntas de sellado, utilizando técnicas que parecen adelantadas 1000 años a su tiempo. Pero quizás el enigma más perturbador para nuestra noción de progreso lineal sea la existencia de complejos sistemas de engranajes encontrados en naufragios antiguos. Aunque el famoso mecanismo de Anticitera es el ejemplo más célebre, existen restos arqueológicos que sugieren que los romanos integraron esta tecnología de computadoras analógicas en su vida cotidiana o en la navegación. Estos dispositivos eran capaces de predecir movimientos astronómicos, eclipses y ciclos lunares con una precisión que no se volvería a ver en Occidente hasta el siglo XVIII. Los ingenieros romanos habían logrado miniaturizar el universo, creando calculadoras mecánicas que hoy nos obligan a reevaluar su capacidad de procesamiento de datos y manufactura de precisión. ¿Cómo es posible que todo este conocimiento se esfumara? La respuesta reside en la fragilidad del sistema. La caída de las grandes bibliotecas y el colapso de las rutas comerciales no solo destruyeron las instrucciones de uso de estas maravillas. Al desintegrarse el sistema educativo romano, la transmisión del conocimiento técnico se detuvo. Los secretos del hormigón autorreparable, el vidrio flexible y las computadoras de engranajes se convirtieron en mitos para las generaciones posteriores que ya no entendían su funcionamiento. La pérdida de la biblioteca del mundo fue el gran apagón tecnológico de la humanidad, recordándonos que el progreso no es una garantía, sino un equilibrio delicado. Esta realidad nos conecta directamente con el presente y nos plantea una advertencia inquietante. Hoy, donde casi toda la información es etérea y depende de impulsos eléctricos, somos más vulnerables de lo que admitimos. Si ocurriera una crisis sistémica que apagara nuestros servidores, ¿cuánto de nuestro conocimiento sobreviviría al paso de los siglos? La vulnerabilidad de nuestra tecnología es la misma que condenó a los ingenieros de Roma. La historia nos enseña que el conocimiento humano puede retroceder milenios en apenas unas décadas. En última instancia, la antigua Roma no debe verse solo como un conjunto de ruinas, sino como una advertencia viva de que el futuro, a veces, puede estar enterrado en el pasado. Sus misterios sin resolver no son fallos de la historia, sino testimonios de una sofisticación que perdimos y que apenas estamos volviendo a alcanzar. Nos queda la reflexión final de que la ciencia no siempre avanza hacia adelante. A veces, su labor es la de un arqueólogo que intenta recuperar la magia perdida de quienes vinieron antes. Los invitamos a cuestionar qué otros conocimientos de nuestra era podrían ser considerados milagros inexplicables para las civilizaciones del futuro, recordándonos que cada avance es un tesoro que debemos proteger contra el paso del tiempo.